Bienvenido nuevamente a nuestro segmento, a nuestro programa, nuevo programa de preguntas y respuestas cortas. Este programa surgió debido a la solicitud de varias personas que nos han pedido que por favor hagamos respuestas cortas para preguntas difíciles. Preguntas que muchas veces no tienen una respuesta dentro de los lugares que ellos frecuentan, como la parroquia, la iglesia, la comunidad, la junta de vecinos o el grupo de amigos. Y son preguntas existenciales y en este segmento de preguntas y respuestas cortas estamos tratando de poder abarcar la mayoría de las preguntas. Son muchas preguntas, así que voy a tomar 10 minutos aproximadamente para responder cada pregunta. En este video responderé una pregunta y si hay alguna persona que queda con más dudas o le quedan algunas dudas todavía sobre la respuesta que voy a dar, puede escribirnos a Pasión por su Verdad o también puede ver las conferencias que están también en el canal de YouTube de Pasión por su Verdad o escuchar los episodios de los podcasts que ya mencioné de Spotify y de Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Así que comenzamos. Bueno, el programa pasado respondimos ya a algunas preguntas y quiero hacer un breve resumen de las preguntas que ya las hemos respondido brevemente. En el primer programa respondimos a la pregunta de una persona que nos hizo que dice, ¿se puede negar el fenómeno ovni? Ya lo respondimos. La segunda pregunta que nos hicieron, ¿es Jesús un extraterrestre? ¿Era Jesús un extraterrestre? También lo respondimos. Número 3. ¿Es verdad que Jesús no existió? Esa pregunta también la respondimos. Y hoy día nos toca ver y responder a la luz de la Escritura a la pregunta que dice que es verdad que Jesús, es verdad que Jesús tuvo relaciones sentimentales con María Magdalena. ¿Es verdad que Jesús mantuvo algún tipo de relación sentimental con María Magdalena? Esa es la pregunta de hoy y la vamos a responder a la luz de la hermenéutica y la teología. La hermenéutica es la correcta interpretación de la escritura. Bueno, dentro de los libros sagrados, llámese el Corán, llámese el Ramayana de Buda, llámese el libro del Mormón, llámese el manual de doctrinas y convenios, y también este libro que tengo acá, también considerado sagrado, que es la Biblia. Según la Biblia es un compendio de 66 libros, los cuales están sellados, y toda la revelación que Dios quiso entregarle al hombre está dentro de estos 66 libros. La Biblia fue escrita en 3 idiomas originales: en el hebreo antiguo, en arameo y en griego koiné, que es el griego común. ¿Qué tiene que ver esto
con María Magdalena y con Jesús. Lo que tiene que ver es que en el Nuevo Testamento de Jesús solamente se habla, aparte de su ministerio, porque los evangelios abordan todo el ministerio de Jesús con sus apóstoles, y solamente encontramos en los evangelios un episodio donde Jesús tenía 12 años y fue al templo con sus padres y se perdió y pasó todo lo que esa historia narra. Fuera de estos libros sagrados, que son 66 y que están sellados porque el canon se cerró, que el canon es una caña o una medida donde se hicieron concilios o agrupaciones o reuniones entre los primeros cristianos para ver qué libros eran los libros sagrados y qué libros iban a quedar fuera del canon sagrado por ser libros espurios o libros que no tenían una validez debido a que fueron escritos posteriormente. Entonces, la Biblia en sus originales no tiene error. Está escrita en hebreo, arameo y griego. Y la historia de que Jesús, la infancia de Jesús y otros relatos donde se menciona de que Jesús tuvo un pseudo romance con María Magdalena, sale o emergen de algunos textos que son llamados apócrifos del Nuevo Testamento, que son libros que se han encontrado en Egipto y se han encontrado en algunos lugares donde han excavado y han encontrado rollos, y de esos libros sale esa base y esa historia de que Jesús tuvo incluso dice que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena y otras cosas más. Ahora, esos libros no están escritos ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego, sino que esos libros están escritos en copto, que es un dialecto del hebreo, y están escritos en otros idiomas. Y para que un libro sea sagrado, los primeros padres de la iglesia colocaron algunos requisitos, como por ejemplo, que el libro debía ser escrito en el idioma hebreo, arameo o griego. También debía haber sido escrito por un apóstol o por un testigo ocular de los hechos y discípulo de algún apóstol. Y esos libros de los cuales estoy mencionando, donde salen estas historias, son libros que toman el nombre de algún apóstol, como por ejemplo está el libro del Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, etcétera, etcétera, pero que realmente no lo escribió ni Pedro, no lo escribió ni Tomás, el Evangelio de Felipe, que tampoco lo escribió Felipe, sino que fueron escritos que surgieron posterior a la muerte de los apóstoles. Y personas de aquella época que esos libros no lo escribieron solamente una persona, sino que lo escribieron grupos de personas. Y para darle una cierta validez a ese libro, le colocaban el nombre de algún apóstol. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que no toda la literatura, por ser antigua, es verdad. Porque, por ejemplo, yo podría escribir hoy, en el año 2021, en un cuaderno, escribir una serie de cosas que para mí son verdad, cosas fantásticas, y después las entierro en alguna vasija y después de 1000 años
en el futuro alguien la encuentra y la abre y él o el que la encuentre, no porque ese documento que yo escribí sea antiguo para su época, quiere decir que es verídico. Por lo tanto, las personas que aluden de que esos relatos son verídicos, porque cuando se le hace la prueba del carbono 14, que es para medir cuánto tiempo tiene un libro, el material, ellos dicen estos libros también tienen casi 2000 años. Sí, es verdad. Según el carbono 14 y el potasio argón, esos libros tienen esa datación. Pero repito, no significa que porque un libro sea antiguo, ese libro contenga verdades. Y lo que se tenía que decir de Jesús ya se dijo en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos y en el evangelio de Juan. Y si nosotros vemos, y quiero leer en el evangelio de Juan, lo que el mismo apóstol escribió y dijo lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Juan, termina su evangelio, escribe estas palabras. Dice, capítulo 21 de Juan, versículo 24 y 25. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, está diciendo, nosotros los apóstoles escribimos lo que el Espíritu Santo nos reveló que era lo indispensable y lo que era lo necesario sobre Jesús para cumplir el propósito del mismo libro. Porque la Biblia no es un libro que entra en muchos detalles. Entonces, en la vida de Jesús, los evangelistas se centran básicamente en su ministerio y un relato que es un relato aparte y que es un relato solitario que está en los evangelios, que es la única vez que se menciona acerca de la infancia de Jesús, que es cuando tenía 12 años. Aparte de eso, los 4 evangelios canónicos sagrados no hablan nada de que Jesús haya tenido algún tipo de romance con María Magdalena, ni nada por el estilo, sino que se limitan a escribir lo que está en función de lo que tenemos que saber. Y Jesús, cuando revela el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, Jesús mismo escribe estas palabras que están al final de la escritura y al final de nuestras Biblias, y quiero que lo lean con atención para que las personas que me estén escuchando o viendo y que comiencen a prestar oído a esos libros que yo estoy aludiendo, miren lo que el mismo Jesús dice sobre esto. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. El mismo Jesús advierte que si alguien comienza a escribir cosas y a añadirle cosas a los relatos que están escritos en este libro, a esa gente que escribe esas cosas y a los que les prestan oídos a esas cosas, Jesús le da una advertencia y le dice que a esa gente le van a llegar todas las plagas que están escritas en este libro de la profecía, porque recordemos que la escritura es un libro profético, desde el principio hasta el fin. Así que no podemos negar de que cuando Jesús estuvo en la tierra y estuvo en su ministerio, Jesús se rodeó de mujeres que eran personas que lo ayudaban monetariamente para sostener el ministerio de Jesús. Porque recordemos que los ministerios no se sostienen con buenos deseos, sino que se sostienen con recursos. Y Jesús era muy amigo de varias mujeres, como las hermanas de Lázaro, como María Magdalena, como la mujer que fue llorando a sus pies, la que le tocó el manto. Y Jesús era subvencionado monetariamente por estas mujeres que eran de la alta sociedad. Es por eso que cuando Jesús fue crucificado, la ropa que Jesús estaba utilizando era una ropa carísima y de tan buena tela y tan prestigiosa y tan elegante que los soldados romanos comenzaron a hacer apuestas para ver quién se quedaba con las ropas de Jesús, porque eso estaba profetizado. Entonces Jesús sí se rodeó de discípulas en su ministerio, pero Jesús nunca tuvo un romance con María Magdalena porque esas historias vienen de libros espurios que están fuera del canon de los libros sagrados que reconocemos nosotros como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Espero que este breve explicación le haya sido de utilidad y recuerden que usted puede profundizar más escuchando mis conferencias en los otros videos que duran 1 hora de duración. Bueno, soy Samuel Cisterna, director de Pasión por su Verdad y ha sido un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirle a la caja de comentarios y hacérnosla llegar y con gusto estaremos respondiendo sus inquietudes y sus preguntas. Que tengan un hermoso día, un bonito día y que el Señor los llene de bendiciones durante esta semana.